¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Soy el hombre más feliz del mundo, porque esta noche tengo el privilegio de hacerle un gran homenaje a una persona que amo y admiro profundamente, el maestro Miguel de la Cruz, y hasta te aplaudo, mira. Gracias Álvaro, pues el gusto es mío, te agradezco mucho que en tu espacio del 22 me hayas invitado. Tú eres algo así como el decano del periodismo cultural en la televisión mexicana. Algunos dicen eso, y bueno, pues si sumamos los años yo creo que no es tan desatinado el comentario, ¿no? Miguel, esto viene a raíz de algo que va a ocurrir próximamente, que a mí se me hace el más grande acto de amor, el más grande acto de justicia que haya visto en mucho tiempo. Te van a hacer un homenaje en un lugar muy especial, ¿nos cuentas? Sí, cómo no. Pues nada, que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se organiza en el seno de la Universidad de Guadalajara, pues originó un reconocimiento a los periodistas culturales. El primero de ellos fue a don Fernando Benítez, y él fue el primero en que tuvo el premio. Ajá. Y además de él se queda el nombre en el premio. Y después vinieron otros como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, Paco Ignacio Taibo I, Benito Taibo. Bueno, es una lista larguísima y yo tengo la sorpresa con que ahora soy el premiado de este año. Te lo mereces, de veras, te lo mereces. Pero ¿cómo te sientes? Feliz, totalmente feliz, porque este reconocimiento como que me ubica a nivel nacional, por lo menos, tal vez pensando en los alcances de la FIL, igual más allá de las fronteras, pero sobre todo con la cantidad de años que llevo en esto. Algunos me decían, oiga, usted lleva como 10 años, ¿no? No, hombre, llevo 30 y unos meses. Entonces, dar un reconocimiento como este a una trayectoria, pues es reconocer eso, ¿no? ¿Lo vamos a poder ver? ¿La ceremonia se va a transmitir? Pues esta edición es híbrida, entonces yo creo que estará de manera presencial y de manera virtual, como ahora se dice, ¿no? ¿Es común que a los reporteros culturales como tú se les reconozca de esta manera? No, fíjate que no. Precisamente este premio, yo lo decía antes, hace unos años, 4 años casi, recibí el premio de periodismo cultural que inició la Universidad Autónoma de Yucatán. Ajá. En el seno del Festival de la Lectura que hacen allá cada año. Y ellos abrieron ese reconocimiento porque se dieron cuenta que en la FIL se daba el reconocimiento, pero había llegado a manos de periodistas que ya no eran los de la talacha de todos los días, sino que ya habían pasado por ese trajín, y ahora eran escritores, columnistas, directores de suplementos, y ya no los veías en la nota reporteando. Y entonces en Yucatán dijeron, queremos reconocer a los de a pie, los que todos los días salen y hacen la entrevista. Y el primer premio me lo dieron a mí. La FIL siguió haciendo sus reconocimientos precisamente a personas que ya no estaban tanto en la talacha. Algunos sí, hay que decirlo, Cristina Pacheco, por ejemplo, o Adriana Malvido, que también se ha metido en investigación, pero corre con la grabadora a hacer entrevistas. Ajá. Pero no los que veíamos en los lugares de los eventos. Y ahora decidieron dármelo a mí, que yo sigo saliendo todos los días con la cámara y con el celular ahora, ¿no? A hacer entrevistas y notas y grabar y hacer enlaces y todo lo que ven en la tele, ¿no? Eso es lo más hermoso de este premio. Mira, para mí era muy importante traerte a Canal 22, porque aquí además yo quiero mandarle un mensaje a usted en casa, y tal vez tú coincidas. Tengo la impresión de que hasta hace muy poco tiempo muchas personas sentían que los medios públicos mexicanos competían, que se odiaban, que no había este espíritu de unión, y no lo podemos permitir. Tú estás en el 11, esto es Canal 22, qué bueno que podamos luchar juntos por lo mismo. Sí, tienes toda la razón. Yo te decía de la talacha, ahí todos somos hermanos, ¿eh? Los camarógrafos se ayudan de manera muy fraterna, por si le falta a alguien un cable o espacio, y entre reporteros igual. Hay veces que no pescaste un dato y preguntas y el compañero es del 22 o de TUNAM o de Mexiquense. Yo creo que hay fraternidad entre los que hacemos la televisión, incluso privada y pública, pero si es pública tendríamos que agregar un sentido todavía de mayor fraternidad, y creo que existe. Tienes razón, hace muy poco tiempo no lo había, ¿no? Entonces estamos de fiesta total, y por lo mismo yo quiero que nos cuentes tu historia. Porque de repente hay generaciones muy nuevas que no vieron tus orígenes,
¿Es cierto que tú empezaste jalando cables? Algo parecido, porque yo entré como asistente de producción en el noticiario Hoy en la Cultura. Explícale a la gente qué es ser asistente de producción, porque no faltará quien piense, ok, venga. Es el primer escalafón cuando entras a televisión. Yo venía de hacer el servicio social en lo que ahora es TV Azteca y antes fue Imevisión. Estuve en el programa de los 64 millones de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Válgame Dios. Entré como servicio social y yo cargaba cintas que eran de 1 pulgada. Se las llevaba al productor, a Rafael Navarro, para que hiciera la edición en unos cuartos enormes, ¿no? Ahora lo haces en el teléfono, entonces eran 3 o 4 máquinas con varios monitores y montabas una cinta en uno y otra cinta en otro y cruzabas imágenes y ahí estaba yo tomando apuntes y llevando tiempos y todo eso. Eso en Imevisión. De Imevisión me ve una amiga, Claudia, se me olvida ahora el nombre, qué barbaridad, porque fue la que me dijo, en el 11 un amigo necesita un asistente y yo he visto que tú estás cargando cintas y llevando tiempos y todo. ¿Quieres? Quiero. Y voy y ya se ve ocupado el puesto. ¡No! Entonces, bueno, pues ni modo, estoy pendiente y me voy con una compañía de Teatro Guiñol porque yo hacía voces. La compañía de Teatro Guiñol de Pepito Zanahoria dice, tengo una gira en Guerrero, pues vámonos. Me voy a Guerrero y se desocupa el puesto y yo en Guerrero. Entonces no me localizan, no había celulares, no me localizan y bueno, se vuelve a caer el que entró, no les resultó y me vuelven a llamar. ¿Era para ti? Yo creo que era para mí. Definitivamente. Y regreso de Guerrero después de hacer unas funciones con Pepito Zanahoria, ¿no? Las voces y manejando los títeres. Y me integro como asistente de producción, el que lleva los tiempos, el que tiene las cintas, el que hace los llamados, el que va por un periódico si hace falta, o por una cinta, o por lo que fuera. Llegué a ir por intelectuales a su casa porque tenían entrevista en el 11, por ejemplo, en mi auto, ¿no? Y bueno, pues así llegué a Canal 11, al noticiario Hoy en la Cultura, que tenía el eslogan del primer noticiario cultural de América Latina. Ahorita profundizamos en eso porque tenemos que ir a corte regresando, más de la vida de Miguel de la Cruz, pero además vamos a decirnos las verdades sobre el periodismo cultural en México hoy. Quédense, es un programa muy especial de Debate 22. Continuamos. Si lo suyo también es la cultura, seguramente también ama a Miguel de la Cruz. Lo estamos homenajeando antes que en la FIL y nos está contando sus orígenes porque estuviste, en efecto, en el primer noticiario cultural que existió en este país antes de que naciera Canal 22. Sí, tienes razón, antes de que naciera. Ahí entré y sabes que entras y conoces el mundo de la televisión, dividido en producción e información. Y a mí, yo aunque llegué como parte del equipo de producción, me empezó a interesar más información. A mí me atosigaba mucho esto de que una imagen la repites una y otra y no macha, y la imagen, ahora el audio, y va a durar 2 segundos al aire y le metes 10 minutos para que quede bien. Eso no me gustaba, ¿no? Pero además a ustedes les tocó inventar los noticiarios culturales. ¿Qué época te tocó? ¿La de Sari, la de Ana Cruz? ¿Qué innovaciones se realizaron en ese momento? Porque, ojo, hoy hablamos, ay sí, pues está Noticias 22, qué padre. No, pero el tema de los reporteros, todo eso era innovador. Sí, cómo no. Yo llegué cuando todavía se recordaba el iniciador del noticiario, que fue Federico González Compeán. Después de Federico había estado en la conducción, bueno, él fue productor, creador, pero en la conducción había estado Rubén González Luengas, que ahora anda en la 8ª, me parece. Y Marta Sosa, después Lourdes Chrislip, y ahí yo entré por ese momento, ¿no? Me tocó un equipo que todavía algunos eran de los fundadores, otros ya se habían ido, nadie duró mucho tiempo, y eso lo tengo muy presente. Y finalmente de producción brinqué a información. Empecé a hacer una nota, es eso que yo empezara a hacer una nota, se lo debo a Valentín Alemán, que era jefe de información recientemente nombrado. Y él fue el que me dijo una vez, oye, ¿fuiste una nota? Supe que entrevistaste a alguien, sí. Dije, ¿y qué hago con esa nota? Dice, estaba esperando que me preguntaras, escríbela. Y ahí fue la primera nota, fíjate. Después la ve Rubén González Luengas al aire, que era una sesión de narración oral de Heraclio Cepeda,
Y yo dije, si ahora voy a hacer una nota, la voy a hacer como yo quisiera escuchar las notas. No un lenguaje cuadrado, ¿no? De que esta noche en el Instituto Francés de América Latina se llevó a cabo. Dije, no, tiene que ser algo distinto, no lo quiero escuchar. Cálido. Y entonces dije, el señor que usted ve en pantalla, aquí les contó a todos puros cuentos. Y no es que les tomara el pelo, sino que eso hizo, contar cuentos. ¡Qué bonito! ¿No? Y bueno, eso fue lo que dijo Rubén González Vegas. Dijo, ¿quién hizo esto? Pues el chavo que te lleva los guiones a maquillaje. Pues mándenlo más seguido, dijo. Y ahí empecé a ser asistente de producción, ocasionalmente reportero. Pero llegaste a ser conductor. Ah, claro. Después hicieron una prueba en la época de Alberto Dalal. Ajá. Y empezaron a probar reporteros, fueron varios, y dijeron, pues tú, cuando necesitemos quien cubra a Alberto Dalal, que hacía conducción, pues vas tú. ¿Y cómo te sentías? ¿Cuál era el impacto de tener la responsabilidad de semejante espacio? Mira, a mí se me hacía como que siempre había querido hacerlo, sin imaginarme yo en un estudio ni haciéndolo. En el momento que dijeron vas, pues lo leí como alguna idea tenía que debía hacer. Y parece que esa idea que tenía era adecuada para el lugar en el que estaba. Lo empecé a hacer, gustó, me sentía a gusto, sentía mucha energía al decirlo, al hacerlo, con la responsabilidad que sabes que lo que dices le va a llegar a alguien y en cultura a lo mejor le cambias la vida, porque eso ha sido una constante. Yo me acuerdo de la historia de Ignacio López Tarso. Pasó un día por una carpa, se asoma, ve que alguien actúa y ese día le cambió la vida. Bueno, muchos han ido al teatro, a la danza, a la ópera, a una exposición y cuando entran les cambia la vida. Con esa responsabilidad yo siento que cuando les digo, esta noche se inauguró, esta noche se estrenó, se acaba de presentar un libro, a lo mejor le estoy dando el primer paso para que cambie su vida. Y es una responsabilidad enorme. Además es una lectura muy positiva, muy sana e, insisto, preciosa. Después estos espacios desaparecen, cambian los perfiles de los medios públicos, está Canal 22 con su noticiario y tú cambias de posición en el 11. Sí, porque hay una administración que decide que el noticiario cultural ya no daba para más. Ajá. Decían, fíjate, en ese entonces que he equivocado, yo creo que fue la decisión, decían que la cultura, decir cultura espanta. Y no queremos que se espanten en el Canal 11. Entonces, en fin, el Canal 22 ya tiene un noticiario cultural, que ellos lo hagan, ¿no? Y entonces se eliminan el noticiario cultural y a mí me invitan a moverme a noticias para cubrir cultura en noticias. Con Sergio Zeta, que estaba en ese entonces, me recibió muy bien, me dijo, pero aquí no tenemos mucho tiempo, entonces, pues va a poder salir una nota como de 1 minuto al día, y claro, si hay algo extraordinario, pues claro que tú serás quien lo cubra, ¿no? La muerte de un grande, la visita de otro grande, X, ¿no? Y dije, bueno, pues lo hago. Y Sergio Zeta presentaba el Minuto Cultural con Miguel de la Cruz, hasta que alguien habló, dijo, qué poco le interesa la cultura para darle solo 1 minuto. Le dijo, jamás lo volvemos a mencionar. Le dije, Sergio, di que son 60 segundos. Dijo, no, ya dije que no se vuelve a decir. Y se dejó de decir el minuto de Miguel de la Cruz. Y se viene la campaña presidencial cuando se lanza Fox para candidato. Y ahí es cuando me dicen, ¿sabes qué? Tu lugar es para un reportero de información general. Y no podemos reducirlo solo a la cobertura cultural, que ahora además pues está apabullado el medio con la información política. Entonces estás invitado a sumarte y si no, tendríamos que platicarlo. Dios. Yo dije, ese platicarlo es despedirme de aquí. Dije, le entramos. Lo hacemos. Y empecé a cubrir de todo. En ese entonces, en el 11, no había fuentes asignadas a alguien. Y mira, cubrí el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, hasta Presidencia. Los últimos meses de Ernesto Zedillo los cubrí con 2 giras internacionales y la talacha de todos los días. Se acaba el periodo, entra Fox y entonces me dicen, ¿sabes qué? Ahora queremos que abras una sección de ciencia, que no existe. Pero la información solo va a aparecer en el matutino. Dije, bueno, está bien, pues lo abro. Lo abro y me encuentro en un universo maravilloso. Gente con remedios para tal o cual enfermedad, invitaciones de laboratorios al extranjero, investigaciones de salud, un universo maravilloso.
y me empieza a interesar todo lo que de ciencia no sabemos, pero que usamos. Sí. ¿De dónde salió la arroba? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la pluma más avanzada? ¿Qué tecnología utiliza? O los tenis que usas y que te hacen sentir bien cuando corres. Empecé por ahí y da resultado, ¿no? Entonces estoy 3 años en ciencia, se va Sergio Zeta, queda Adriana Pérez Cañedo, y me dicen, necesitamos a alguien en la mañana. Ya me habían hecho pruebas desde antes para que en los periodos vacacionales yo cubriera, me seleccionaron, entré a ser suplente, y cuando se va Uceta, sube Adriana y queda el hueco en la mañana, entro un año a ser titular del noticiario de Canal 11. Estoy un año hasta que deciden cambiar de imagen y me regresan a ciencia y retomo ciencia y de repente se va un reportero que le habían encargado cubrir cultura y me dicen, oye, pues si te quieres mover, tú ya habías estado en cultura, había hecho casi ya 10 años, ¿no?, en cultura, pues es idóneo. Dije, yo creo que puede ser. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pero me encanta que lo cuentes, porque de repente no faltará quien idealice todo esto. Los chicos que están estudiando y que sueñan con ocupar una posición como la tuya, aquí está la verdad. Es picar piedra. Vámonos a corte, porque ahora sí vienen las críticas al periodismo cultural mexicano y otros asuntos mejores o peores. Quédense con nosotros. Es un programa especial de Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22, donde estamos homenajeando a Miguel de la Cruz. ¿Sí te das cuenta de que eres uno de los rostros más emblemáticos de los medios públicos mexicanos? Hay muchos reporteros, hay muchos comunicadores, pero uno te ve y solo piensa en medios públicos. Nada de que, pero no, tú, como Cristina Pacheco, como muy pocas personalidades en este país. ¡Felicidades! Me estoy dando cuenta ahora, fíjate, a partir del premio, donde vaya. Me dicen, usted es el del premio, usted es el de los libros, usted es el del 11. Y bueno, eso, sabes que la gente etiqueta no de manera peyorativa, sino por lo que identifica. Y ahí es donde yo corroboro eso que tú dices. Sí. Es fantástico todo lo que has hecho, todo lo que has luchado. Yo celebro este reconocimiento que te van a hacer en la FIL, porque es el premio a una vida, a una lucha, a un compromiso auténtico. Y hay una parte de ti que yo festejo como nadie, que tiene que ver con la promoción de la lectura. Sí. En el muy remoto caso de que alguien que nos esté viendo en este momento no sepa, ¿qué haces tú cuando hablamos de promoción de la lectura? Bueno, hago lo que se tenía que hacer, yo creo. No sé si hay otras formas, pero yo encontré esa, porque el libro no es televisivo. Es muy difícil que entre en televisión. Nadie paga para que entre un libro, a menos que sea un premio Nobel, y yo creo que ni ellos, porque ya están promocionados por sí mismos. Lo que hace que entre toda la gama de posibilidades de información que tienes, danza, ópera, teatro, cine, el libro tiende en la lista a decir, ese libro, a ver, quítalo, pasa mañana. Y mañana es mañana, y mañana es mañana, y mañana ya son 3 libros, y pasado 4, en fin. Entonces yo me topaba con eso, las editoriales también lo resentían, decían, oye, ya no vemos nuestros libros en las entrevistas que haces. Y entonces me ocurrió que esos minutos que cuando llegas al estudio y hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo andas bien? Todo, mejor decimos, el libro del día es este. ¡Hey! Libro, título, autor, y antes lo hacía yo mismo, decía, este es el libro del día, es fulano de tal. Ahora trato de entrevistar a todos los autores que presento, los entrevisto 10, 15 minutos y eso lo reduzco a una cápsula con el principio de los trailers de las películas que ves en el cine, los puntos más atractivos del libro que queden hilados una frase tras otra y lo presento como el libro del día en voz de su autor. ¿Quién más hace eso? Pues creo que nadie. Pero además tú juntas gente en las librerías, el público te responde. Esa es otra parte, porque yo dije, si presento un libro al día ya es un beneficio. Estamos a punto de llegar a los 900 libros presentados, de uno al día, ¿no? Eso no lo ha hecho ningún medio, ni escrito ni electrónico, nadie. Ahí estamos. Pero el otro fue decirle a la gente, leamos. No está muy bien el libro, está muy interesante, de veras le va a gustar. No, vamos a leerlo. Y entonces yo convoco al público a que en 15 días leamos todo un libro. No tengo tiempo, no. A ver, tiene 200 páginas, lo dividimos entre 15, el resultado que nos da
11, 12 páginas, eso es lo que leemos por día y en 15 días está leído. Para tener un control de que lo estamos leyendo, les pido que me envíen por lo menos un tweet. Hay gente que envía 12, hay gente que envía uno cada tercer día, hay uno que envía uno a la semana, pero se hace una interacción en donde puede entrar el autor en el Twitter. Y entonces eligen un párrafo, hacen un comentario, repiten una palabra, eso lo meten en Twitter. Estamos teniendo alrededor de 2.000, 2.600 tweets por libro, ¿no? En 15 días. A los 15 días tenemos una reunión con el autor, él en vivo, ya sea a distancia o de manera presencial, y yo solo soy un punto de conexión donde presento al autor y se arrancan lectoras y lectores haciéndole preguntas sobre lo leído. A un autor le pongo lectores reales y eso se difunde por el noticiero matutino, que es donde presento esta dinámica, por las redes, que es donde hay interacción, se transmite por Facebook, por Zoom y por Twitter. Hasta hace poco revisé, llevábamos más de 1 millón de personas alcanzadas en Facebook. Ahora entiendes por qué te homenajean como te homenajean. Es que eres único, eres mi héroe. Y por lo mismo, yo necesito que nos expliques cuál es la situación del periodismo cultural en México hoy, porque yo estoy preocupado. Bueno, a mí me gusta pensar que al ser el tema cultural siempre va a existir. Así le reduzcan el espacio y quiten una sección y ya no se abren otra. Si te das cuenta, en ese avatar hemos estado siempre. Yo llevo 30 años y desde hace 30 años se habla que es menos espacio, que ya le quitaron tal foro a un periodista. Siempre se habla de eso. Siempre. Pero la materia en la que estamos concentrados en el periodismo cultural es la vida misma. Si tú dices, ¿qué es agricultura? Es el cuidado de la tierra. Si dices, ¿qué es floricultura? El cuidado de las flores. Si tú dices cultura sola, nos metemos en camisa de 11 varas. Es un problema de México y del mundo. Hay un libro en Inglaterra que se editó en los años 50, donde 2 sociólogos dijeron, vamos a encontrar la definición de cultura. Bueno, juntaron a antropólogos, especialistas en la materia de muchas partes del mundo, y generaron un libro con 160 y tantas definiciones de cultura. Ninguna se parece a la otra. Nuestro máximo problema es que no sabemos qué es cultura. Es de esos términos que suponemos que es, pero si tratamos de definirlo, vuelvo a lo mismo, nos metemos en camisa de 11 varas. Si tú no sabes decir qué es cultura, ¿cómo defiendes que le den más presupuesto, que le den más espacio, que se haga de tal forma o que se haga de otra? Es algo que tenemos en el imaginario y muchas veces es muy confundido. La página misma de la UNESCO, que sería el organismo internacional que tendría que llevar la batuta, es un párrafo, no sé, 20 renglones o 22 renglones, que si tú tratas de entenderlo, yo creo hasta el que lo hizo no lo entiende. Y se hizo a partir de una reunión en México en los años 90, me parece. ¿Vale la pena dedicarse a esto? ¿Vale la pena hacer periodismo cultural? ¿Te deja algo? Sí, porque como yo te decía, es la vida misma. Cuando tú te preguntas qué es cultura, hay un programa en internet que se hizo durante un coloquio sobre cultura en Madrid, y ahí un intelectual me sorprendió mucho cuando dijo, no nos hagamos bolas. Cultura es el cuidado del hombre por el hombre mismo. Y tiene toda la razón. Eso de que te cuides no es de que no te vayas a atravesar la calle porque te aplasta un coche. No. ¿Qué haces para cuidar la vida? Satisfaces tus necesidades. Necesidades básicas y necesidades intelectuales y o emocionales, que esa es la parte que tenemos un poco nublada. Mucho. Entonces comes, duermes, defecas, fornicas, pero también piensas y te emocionas. Ahí en esa parte entra la actividad artística, que es de los productos culturales más depurados que existen. Y van precisamente a eso, a que te emociones y o pienses. Ahí es donde entras tú. Y ahí es donde entramos nosotros. Donde entras tú, además, que te mereces muchos homenajes, no solo este de la FIL. Desgraciadamente, ya sabes cómo es el tiempo en tele, nos tenemos que ir, caramba, yo podría estar horas y horas charlando contigo. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, que habrá que buscar esa definición contundente, clara, específica, que nos abra un panorama y que digas, cultura es y sirve para, con una certeza absoluta, y lo cual haga que vayas al cine, a la ópera, leas un libro, o entiendas las expresiones culturales que no tienen que ver con el arte, pero que son cultura, como unas expresiones que te están diciendo ahí hay vida, y si se hace es para que alguien se mantenga vivo o viva mejor.
Cuando lleguemos a eso, yo creo que el periodismo cultural tendrá que replantearse y asumirse sí como una actividad que siempre existirá, pero con mayor sentido y de una manera más exacta. Miguel, ha sido un placer, un honor, felicidades. Y yo quiero aprovechar esto para públicamente darte las gracias por ser quien eres, por habernos dado todo lo que nos has dado y por darnos lo que nos das. De veras, gracias en nombre del pueblo de México, gracias en nombre de todos los que te hemos seguido en tu carrera. Eres muy, muy importante para nosotros. Te lo agradezco mucho, Álvaro. A ti y al 22. Se los agradezco al público, desde luego. Quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.